16 años después, el 19, estuvimos una vez más golpeándole las puertas al infierno. Fue otro momento dramático, otro momento terrible, y también nos vamos a referir, por supuesto, a este momento. Es una visita muy grata, sin duda, la que vamos a tener acá para hablar de un tema que no es del todo grato, aunque sí, o quizás no, según como lo quieras ver. Quiero agradecerle la visita esta noche a María Laura Cali. Ella es productora de documentales, es una mujer del cine, de las artes, pero sobre todo es una mujer de la vida, y yo creo que por eso, ya me anticipo a lo que ella seguramente nos va a contar ahora, quizás seguramente por eso decidió sentarse a hacer una producción en la que pueda traernos de vuelta, si es que se ha ido, a Sebastián Moro. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo bienvenida. estás? Gracias, gringo. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos por la invitación. Es un honor para mí estar acá en tu programa, con vos, que te admiro muchísimo, con tu trayectoria. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué Sebastián Moro? Para devolverle la voz. Sebastián Moro era un periodista especializado en derechos humanos que estaba viviendo acá en Bolivia y era jefe editor de Prensa Rural. Cubría todas las problemáticas del campesinado, del pueblo, de los pueblos originarios, porque justamente trabajaba en Prensa Rural, que pertenece a la CESUD-CB. También tenía un programa de radio y venía de su Mendoza natal, huyendo de las políticas neoliberales del gobierno del macrismo. Él allá había cubierto los juicios de lesa humanidad, le habían borrado más de 250 artículos sobre esos juicios. Y cuando asumió ese gobierno también los relegaron en sus funciones y pasó a manejar redes sociales. Y se sintió sumamente humillado y enamorado del proceso de cambio, decide venirse a vivir acá a Bolivia. También para octubre del 2019 él trabajaba como corresponsal informando todo lo que estaba pasando en las elecciones. Lamentablemente Sebastián manda el 9 de octubre el 9 de noviembre, su último informe, donde anticipa, es el primer periodista que anticipa que un golpe de Estado se venía en marcha. Sale a caminar, se pierde contacto con él y se es encontrado por un conocido que la familia, al perder contacto, empezó a pedir ayuda. Eran días muy oscuros ya acá en Bolivia, había mucha violencia en las calles y nadie se animaba a ir a la casa, hasta que consiguen este conocido que se anima a ir a ver cómo estaba o qué pasaba, porque no sabían, y lo encuentra desvanecido, con claros signos de tortura, y días después muere en un hospital de La Paz. Sebastián Moro el Caminante, mi documental, es la voz de Sebastián, está narrado por su propia voz, tratando de reconstruir esos días, tratando también de rastrear de alguna manera qué sucedió. Y como yo lo había conocido días antes, porque estuve acá en Bolivia en esos días presentando mi anterior documental, sentía que la historia de Sebastián era una historia trágica. Primero le habían quitado la voz en Mendoza y lejos de encontrar un destino, la muerte lo encontró. Y tuve la necesidad de devolverle la voz, por eso lo primero que pensé es en ir al rescate de esos audios. De acuerdo. Te voy a ser franco, me enviaron el material para poder verlo, pero dije, no lo voy a ver, es mejor quizás llegar a la entrevista sin ver nada, pero sabes que hubo un momento en el que no pude resistir y la curiosidad me ganó. Vi la primera parte y realmente es una producción fantástica, tienes una fotografía extraordinaria, hermosa, digamos, más allá, insisto, de la historia en sí, que es por sí sola dramática, pero es un muy buen material, ¿no? Uno a veces escucha documental y se imagina una cosita así un poco armada, un rejunte de varias cosas, alguna cosita, pero realmente es un material de primera. La foto, la música es sensacional, hay una mano de una muy buena directora, que eres tú justamente. Tenemos justamente el tráiler, no sé si podíamos ver un poquitito el tráiler de la película, ¿no es cierto?, que es, les va a dar más o menos una pauta, una referencia de cómo ha sido trabajado este material. Muy bien cuidado, de muy buena factura, hay que decirlo, ¿verdad? Y obviamente el resto es la historia, que de por sí es muy fuerte, muy impactante. Veamos un cachito del tráiler, por favor. Me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado esa nota, anunciando un poco el panorama de lo que se viene. Mañana va
estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato, después las voy teniendo al tanto. Es nada, ¿no? Es una pequeña muestra. Sí. La película dura un poquito más de 1 hora y media. 1 hora y media, sí, sí, 95 minutos. Fue un gran trabajo, la verdad, como vos decís, hay un gran equipo detrás, por ahí la cara visible ahora soy yo, es una coproducción argentino-boliviana, por Argentina está Baracacine y Buda Casa Productora, que es una productora de Mendoza, de la ciudad natal de Sebastián. Marcelo Yapses, que es el productor por Baracacine y co-guionista conmigo, siempre dijo que el documental tenía que ser federal y latinoamericano. Federal porque nosotros vivimos en Buenos Aires, pero por eso buscamos a alguien de Mendoza, y latinoamericano, por eso buscamos la coproducción, y aquí tuvimos el honor de que la Fundación Grupo Ucamau aceptara. Y fue un gran respaldo para mí, político y creativo, tener ese respaldo. Y por otro lado, todos los equipos, fueron 2 equipos diferentes, uno en Bolivia y otro en Argentina. Y como bien decís, la fotografía es exquisita, yo estoy sumamente orgullosa de todo el resultado. Tuvimos que trabajar en pandemia, vía Zoom, explicándole cómo me imaginaba la estética. Acá por Bolivia está Sergio Bastani como director de fotografía y cámara, y en Argentina Livio Pensavalle, que también es un gran director de fotografía y cámara. Y la música es de Sergio Prudencio, que es un gran músico, y cuando yo lo elegí no sabía que era Sergio Prudencio, porque yo venía, no me imaginaba música en el documental, y íbamos escuchando y bueno, me llegó la orquesta experimental de acá de Bolivia, y a través de eso llegué a Sergio, y cuando Sergio dijo que sí, y además se comprometió con el pedido de justicia que está llevando adelante la familia, siento que el documental está lleno de técnicos y el equipo de gente que se ha comprometido con narrar la historia de Sebastián. Después vino también el montaje, que fue enorme, porque fue una película muy grande. El primer corte era enorme, y ahí estaba Camila Menéndez de Mendoza, la postproducción de color, de sonido. La verdad es que yo me siento muy orgullosa del resultado que tenemos, y es de todos. La verdad es que es de todos estos logros que venimos teniendo de los premios, y la respuesta que venimos teniendo en Argentina, que ha sido muy gratificante, y en algún sentido también una reparación para la familia, porque el boca a boca de la gente funcionó muy bien, y la historia de Sebastián no se conoce. Entonces poder darle la voz a Sebastián, que él cuente su historia a través de su propia voz. Yo me siento muy cercana a la historia de Sebastián, por otro lado, de sus conflictos, de su manera de elegir vivir, pero que eso a veces te lleva a postergar tu propio bienestar. Entonces sentía que podía elegir qué imágenes la acompañaban, cómo contar, qué narrar en cada uno de esos audios que tenía de Sebastián. Y bueno, es en algún sentido también devolverle la voz y acompañar el pedido de justicia que lleva adelante la familia. De acuerdo. El estreno está previsto para el 5. Hablamos un poquito de la parte formal, después vamos a hablar alguna otra cosita. El 5 en la Cinemateca. El 5 en la Cinemateca, 19:30 horas, todos los días. ¿Es el estreno o es la premier? La premier es el martes 3, de acuerdo, con autoridades invitados, que espero tenerte ahí entre las filas, ojalá que puedas. Sí. Y al público ya a partir del jueves 5 a las 19:30 horas, y las entradas empiezan a la preventa a partir del lunes. Así que sí es importante que apoyen esa primera semana. Eso sucede también en Argentina. Esa primera semana el apoyo del público es crucial para poder mantener
la película en los cines, porque si bien en la película después va a hacer otros recorridos, en el cine podés apreciar todo este trabajo cinematográfico que hemos hecho a través de la fotografía y del sonido. Así que sí, invito a toda tu audiencia a que nos acompañen a defender el cine latinoamericano en un momento que está en crisis y en donde se valora solamente si es exitoso o si es popular. Y este es un documental que va hacia la memoria, hacia el pedido de justicia, pero que también tiene una mirada cinematográfica. Correcto, está clarísimo, no hay como ir al cine para ver una película, ¿no es cierto? Porque generalmente las películas se hacen justamente para ciertas condiciones de exhibición, de proyección, pero me imagino mucha gente también dirá, quizás por X o Z razón no puede ir al cine, quizás por una cuestión económica, y dirá la gente, algún día la pondrán en alguna plataforma, podré es un encontrarla camino, de alguna otra forma, pero eso será seguramente con un poquito de tiempo, ¿verdad? Un poquito de tiempo. En Argentina, por ejemplo, todavía no está en plataformas, todavía está en circuitos en las provincias. ¿La están exhibiendo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo la estrenaste? La estrenamos el 1 de junio en el Cine Gomón y en el Malva. ¿Esto en Mendoza? En San Luis, perdón, en Buenos Aires. Después fue a San Luis, a Mendoza, a Rosario. ¿Y cómo fue? ¿Cómo reaccionó la gente? Fue fantástico. Las críticas, por un lado, lo formal que son los críticos y el apoyo de la prensa fue excelente. Yo estaba sorprendida porque uno está preparado siempre para que algo te critiquen. Y todas las críticas fueron excelentes. Y el público se sorprendía, obviamente no, es un documental, no es que teníamos las salas llenas, y no fue masivo, pero siempre tuvimos espectadores en todas las funciones y el Boca siempre la militábamos mucho a la película, acompañándola, presentándola y nos acompañaban para que la historia de Sebastián se conozca, porque esto que te digo, ni allá en Argentina ni acá, es angustiante un poquito porque no ha sucedido con otros periodistas, fotógrafos que han también perdido la vida, pero que los colegas se han puesto al hombro la historia para acompañar el pedido de justicia. La historia de Sebastián quedó invisibilizada y bueno, el documental por suerte ha traído cierto alivio y cierta luz a todo esto. No te digo que mucho, pero algo, un granito, lo estamos logrando. Seguro que sí. La familia, ¿qué rol ha jugado en esto la familia de Sebastián? Que obviamente fue la que sufrió seguramente su ausencia, su venida aquí a Bolivia, esa circunstancia tan dura que justo le tocó vivir a él, y por supuesto su muerte aquí en Bolivia, ¿no? Morir a tantos kilómetros, caramba, además en una circunstancia horrible aquí en Bolivia, terrible, ¿no es cierto?, con un gobierno tiránico prácticamente. En ese momento era imposible levantar una voz, mirar a los ojos, era una circunstancia horrible la que vivimos. Estamos hablando de noviembre del 19, por cierto. Entonces digo, ¿cómo has hecho el vínculo con la familia? ¿Qué rol ha tenido la familia? La familia debe estar un poco siendo parte de esta película, sí, más allá de, diríamos, el resarcimiento emocional, moral que estás recibiendo con tu trabajo, ¿no? Me acompañaron desde el primer momento. Vos pensás que yo las llamé en diciembre del 2019. Ellas todavía no... La herida estaba... herida abierta, y en enero ya estaba en la casa, parando en la casa de la familia. ¿Ellos viven en Mendoza? En Mendoza. Y paré con ellas y ellas todavía tenían las cajas cerradas de lo que traían de las pertenencias de Sebastián. Eso todo lo tengo filmado porque yo ya ahí estaba investigando y ellas me permitieron registrar mientras descubrían, empezar a desarmar la computadora, por ejemplo. Todavía no sabían muy bien, estaban en pleno duelo o entender lo que había sucedido. Fue muy doloroso porque primero fue sorpresivo porque... no imaginaban que Sebastián podía ser víctima de torturas y de violencia. Tuvieron que viajar de urgencia. En ese momento la embajada argentina aquí pertenecía al gobierno anterior, al de Mauricio Macri, y les dio muy poco respaldo. Inclusive les recomendaron que cremaran el cuerpo. Ellas pidieron inclusive un avión sanitario y les negaron porque dijeron que como estaba Bolivia en este momento no podían aterrizar ningún avión sanitario. Sin embargo, el 11 más o menos, o sea, días después, aterrizó el Hércules enviado por la ministra de Seguridad de ese momento, que era Patricia Bullrich, hoy candidata.
con los gases. Con los gases y las balas balas que después produjeron la masacre de Sencata y Sacaba. Nos enteramos un año después de esta investigación y fue muy doloroso para la familia. Actualmente, por suerte, el embajador actual, Ariel Basteiro, y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina está acompañando muchísimo el pedido de justicia acá que está llevándose adelante en Bolivia. Hay una causa abierta. Hay una causa abierta y tanto la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Horacio Pietragala y acá el embajador Basteiro las han abrazado. Claramente las han contenido y las acompañan permanentemente. De hecho, ahora estuvieron en julio ampliando su declaratoria y Raquel está llegando mañana para acompañar el estreno, la mamá. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un vínculo inquebrantable. Bueno. Te imaginas, en 4 años ya somos familias, hemos pasado de todo, me dieron la vida de su hijo, todo el material. Pasamos momentos difíciles también, porque no era fácil. Yo necesitaba también mi libertad para poder hacer el documental. Y bueno, mucha conversación, como sucede en las familias adoptadas, hablar, calmarlas. Les mostré a ellas el primer corte antes de pasar a la mezcla de color y sonido para que se quedaran tranquilas de cómo había tratado el material. Pero agradezco siempre la confianza que me dieron ellas y las productoras. La verdad que siempre tuve muchísima libertad para decir quiero filmar tal cosa, la quiero narrar de determinada manera, en eso, y la montajista también escuchándome cómo quería narrar. Por ejemplo, a mí no me importaba que la línea de tiempo fuera cronológica, yo iba del pasado al presente porque si Sebastián recordaba y extrañaba a su familia, y bueno, a eso me permitía ir porque yo lo muestro a Sebastián en su totalidad. A mí lo que me interesa es mostrar a Sebastián como quién era este chico que perdió la vida, dándola por creer que el periodismo era la herramienta de transformación, dándole la voz a los más vulnerables, sin embargo, a él le quitan la voz. Impresionante. Buenísimo, es realmente una cita que la gente no debería perdérsela, recomendada especialmente a estudiantes de comunicación, estudiantes de periodismo, ahora que a veces se cuestiona tanto y se ve con cierto prurito la posibilidad de que un periodista de pronto asuma una bandera y defienda ciertas causas, que probablemente son las causas de las grandes mayorías, no solamente de nuestros países, sino del mundo, y eso se cuestione, ¿no es cierto? Eso que en Argentina llaman el periodismo militante, ¿verdad? Que es tan observado, tan cuestionado, por ese otro supuesto periodismo independiente, que no sabemos en realidad, nunca lo sabremos quizás, independiente de qué, ¿no es cierto? Porque dependen de alguien o de algo, ¿no es cierto? Entonces es todo un debate. Yo creo que es muy importante, al margen de lo que va a significar, a noticiarnos de lo que había pasado en Bolivia también, porque claro, como bien dijo hace un ratito María Laura, esto no se ha visibilizado, ¿no? Y aquí posiblemente hay que hacer un cierto cuestionamiento a los medios seguramente, que, bueno, en síntesis sabemos, los medios responden a ciertos intereses que obviamente, pues redundando, no les interesa justamente ese tipo de temática, no les interesa esa muerte, ¿no? La muerte de Sebastián era una muerte que no ameritaba salir en cierto tipo de periódicos, en cierto tipo de canales, o en radioemisoras, porque era un hombre complicado, manejaba un discurso que no necesariamente pues les gusta, les agrada, no es de su gusto, de su paladar. Entonces, claro, obviamente lo escondieron, lo sepultaron. Número uno. Número dos, la circunstancia, es decir, el miedo, el temor, era un régimen. Pero acuérdense ustedes qué pasaba cuando el señor Murillo aparecía en la pantalla de la televisión mostrándote un par de esposas, diciéndote no joroben porque aquí esto les espera. Si la gente estaba en pánico, estaba muy asustada, aterrorizada, y claro, era un momento muy difícil para salir a defender. No quiero de ninguna manera santificar ni perdonar a nadie que debió haber salido en ese momento quizás a decir algo, pero estoy tratando de encontrar alguna explicación a qué fue lo que pasó. A Sebastián le tocó caer justamente en un momento muy difícil, muy complicado. Yo creo que él mismo Sebastián lo habría entendido, que no fue quizás mala voluntad o mala fe o falta de compromiso, quizás esos elementos que he mencionado, quizás un poco desorden y quizás incompletos, son los que han hecho que la gente se paralice un poco, ¿no? Es decir, si yo voy a ir ahora a pelear por Sebastián Moro, que ha muerto, lo han matado, porque en realidad hay que decirlo, él no se murió, no. A él lo mataron, ¿correcto? A él lo mataron, y la justicia lo va a decir también muy pronto, ojalá muy pronto. Digo, por ahí de pronto yo soy el próximo Sebastián. Exactamente. Entonces me quedo nomás acá, ¿no? ¿Para qué voy a ir a meterme, ¿no? ¿Para qué voy a decir algo?
ese es un poco el tema. Entonces yo la verdad celebro mucho tu trabajo, celebro mucho que en este otro momento en el que estamos teniendo nuevamente una bocanada de libertad, de posibilidades de decir cosas, de hablar de estas historias que de otro modo quedarían escondidas, pues yo celebro esto y me alegro mucho, que ojalá mucha gente vaya a ver esta película, no solamente para garantizar la continuidad de la película, sino sobre todo para garantizar que estas cosas no vuelvan a pasar. Yo creo que una vez más ese debiera ser nuestra inspiración, nuestro leitmotiv, de decir, ya paremos con esto, ¿no? Que no haya ningún Sebastián Moro más, que él sea el último. Sí, ojalá. Yo estoy un poquito preocupada por todo lo que está pasando, por el avance de la ultraderecha, y deseo que no existan más Sebastián Moro, que ya ha habido muchos a lo largo de la historia. Un poco lo que trato de hacer con la película es de que si existen, que sepamos quién está del otro lado, pero no claudicar a nuestras ideas, eso jamás. Seguir luchando por nuestras ideas, por nuestra manera de ver el mundo, porque queremos un mundo más justo y más igualitario, que eran las ideas de Sebastián. Totalmente. Como decía Rodolfo Walsh, a quien seguramente conoces, perfectamente, él decía dar testimonio en los momentos difíciles, y era lo que hizo Sebastián hasta último momento. Sin duda, sin duda. Va a ser una hermosa oportunidad para, quizás para muchísima gente, conocerlo a Sebastián. Qué cosa increíble, ¿verdad? Que él ya no está, pero está. Por eso yo decía al principio, me resisto a decir que ya no está, porque va a estar, y mientras tu película esté allí, pues va a estar sin duda. Desearte el mayor de los éxitos, felicitarte por el trabajo que has hecho, es un trabajo muy bien logrado, la verdad, no es porque estás tú acá que te lo digo. Quien vaya al cine a ver la película va a decir, evidentemente era así, ¿no? Un muy buen nivel de fotografía, de música, es excelente la calidad de la película, y la historia, obviamente es muy conmovedora, nos toca mucho, 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 y va a ser la posibilidad de descubrir a ese personaje que infelizmente por ciertas circunstancias en ese momento pues se lo escondió, prácticamente no constó en actas, como diría alguien. Buenísimo por eso. Todo lo mejor, un abrazo a todo tu equipo. Desde el próximo 5 entonces en la Cinemateca la gente tiene que ir a verla, que no se la pierda, va a estar buenísimo. Muchísimas ¿Sí? gracias, Gringo. Gracias por este espacio, y los esperamos en los cines, y a partir del lunes ya está la preventa. Buenísimo, excelente. María Laura Cali, que es... lo que sí, por Gringo, favor, una adelante. cosita importantísima, Sí, dale. que tenemos redes sociales. Ajá. Sebastián Moro el Caminante en Instagram y en Facebook, y ahí inclusive, y la Fundación Grupo Ucamau también, que tiene su página. Vamos a ir anunciando las funciones en Cochabamba, en Sucre, en Potosí. La idea es que haga una gira también a nivel nacional en todos los departamentos y aquí en distintos lugares. Así que eso es importante. Reiteraremos la dirección una vez más, por favor. Sebastián Moro el Caminante en Instagram y Facebook, o la Fundación Grupo Ucamau también en las redes sociales, y ahí vamos a ir anunciando día, horario, todo. Eso es muy importante. Buenísimo, María Laura, muchísimas gracias. Un beso a la mamá de Sebastián, a la familia y a todo el equipo. María Laura Cali, que es la directora justamente de esta... Ahí está, hemos ingresado, ahí está. Qué fácil que se ingresa, rapidito. Decía María Laura Cali, que es la directora del documental Sebastián Moro, El Caminante. Regálenos, por favor, una vez más, para irnos a la pausa, el tráiler, ¿sí? Esta película que va a estar, reiteramos, desde el 5 en la Cinemateca, aquí en la Ciudad de La Paz, y estén atentos consultando a estas páginas en las redes sociales para ver cómo sigue la agenda, cuál es el cronograma, sobre todo para quienes nos ven fuera de la Ciudad de La Paz. Vámonos a la pausa con Sebastián Moro, El Caminante. Hola mamá, ¿todo bien? Che, no se rían de la panza esa, pero no, ha sido un efecto ahí de la ropa, qué sé yo. He descansado, por fin me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado esa nota. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. Que tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista, entre el deseo
y entre la realidad. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato. Después las voy teniendo al tanto.